¿Alguna vez te has preguntado qué podría haber sido la ciudad que Dios hundió bajo el agua y nunca fue reconstruida? Esta intrigante pregunta nos invita a una profundización en la historia bíblica y en un simbolismo profundo que trasciende el tiempo y el espacio. A través de este viaje, exploraremos no solo el evento en sí, sino también las lecciones espirituales que nos ofrece y cómo estos relatos antiguos siguen resonando en nuestra fe moderna. Quédense conmigo, porque lo que descubriremos puede cambiar tu perspectiva sobre la justicia divina, la redención y la condición humana. La historia que muchos podrían recordar es la de Sodoma y Gomorra, dos ciudades emblemáticas que fueron destruidas por la ira de Dios. En Ezequiel 16, 49-50, se nos dice: «He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del aflijo y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, por tanto, las quité». Este pasaje nos proporciona un vistazo a la razón detrás de su destrucción. La soberbia y la injusticia social fueron motivos suficientes para que Dios decidiera poner fin a su existencia. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? El contexto de estas ciudades es un poderoso recordatorio de cómo la arrogancia y el egoísmo pueden llevar a la ruina. Hoy en día, vivimos en un mundo que a menudo prioriza el éxito personal sobre el bienestar de los demás. ¿No nos recuerda esto la advertencia de Proverbios 4 y 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que, al reflexionar sobre estas ciudades, tenemos que preguntarnos, ¿estamos construyendo nuestras propias Sodomas en la actualidad? Pero, ¿qué pasó exactamente con estas ciudades? En Génesis 19, se relata la historia de cómo dos ángeles visitaron a Lot, el único hombre justo en Sodoma. La destrucción fue inminente y fue a través de fuego y azufre que Dios hizo su juicio. Sin embargo, antes de que el fuego cayera, Lot y sus hijas fueron advertidos y salvados, lo que es una representación hermosa de la gracia de Dios. ¿No es asombroso cómo, pese a la condena, Dios siempre encuentra una manera de ofrecer redención a aquellos que son fieles a Él? Ahora, regresemos a la imagen de una ciudad hundida bajo el agua. Este concepto puede llevarnos a pensar en el diluvio de Noé, un evento descrito en Génesis 6 a 9. Dios, cansado de la maldad del hombre, decidió limpiar la tierra con agua. Pero en medio de esta destrucción, encontramos la historia de Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. En esta narrativa, entendemos que, aunque el juicio es inevitable, la misericordia siempre prevalece para aquellos que son justos y fieles. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la idea de un mundo sumergido resuena tanto en la narrativa bíblica? Es un símbolo poderoso del juicio divino, pero también de un nuevo comienzo. En 1 Pedro 3, 20-21 se menciona que en el cual pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. La que también corresponde a esto ahora nos salva, el bautismo. La inmersión en las aguas del bautismo nos recuerda que somos limpiados de nuestras transgresiones y de nuestras viejas vidas. Por tanto, la historia de la ciudad hundida puede ser un símbolo de muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. A través de esta narrativa de pecado y salvación, nos encontramos en un lugar donde podemos ser tanto Lot como la ciudad condenada. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir entre seguir el camino de la justicia y el amor, o el camino de la soberbia y la destrucción. ¿Cuál será nuestra elección? El relato de las ciudades impías nos lleva a un punto crucial: Dios es un Dios de justicia. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento, pero también garantiza que el juicio caerá sobre aquellos que persisten en el pecado. En Hebreos 10 y 31 encontramos una advertencia escalofriante: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto nos recuerda que su amor y su justicia no pueden ser separadas, son dos lados de la misma moneda. Quizás te preguntes, ¿y si yo vivo en una sociedad que se asemeja a Sodoma y Gomorra? La realidad es que hoy enfrentamos desafíos similares. Vivimos en un mundo donde las normas morales suelen ser atravesadas, donde el egoísmo está a la orden del día y donde a menudo se hace caso omiso a la voz de Dios. La historia de esas ciudades es una invitación a examinar nuestras propias comunidades. Romanos 12, 2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Aquí es donde debemos posicionarnos, ser luces en medio de la oscuridad. A medida que profundizamos en la historia de la ciudad hundida, es importante plantear un aspecto que quizás no habías considerado antes. El mar, a menudo un símbolo de caos y desorden en la Biblia, también puede representar la inmensidad del sacrificio de Cristo, quien calmará cualquier tormenta que enfrentemos. En Mateo 8 y 26, cuando Jesús calma la tempestad, muestra su autoridad sobre el caos. La memoria de una ciudad hundida podría servirnos para recordar que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene el control absoluto. A través del tiempo, se han hecho especulaciones sobre la ubicación de estas ciudades perdidas. Algunos creen que estaban cerca del Mar Muerto, mientras que otros piensan que su legado permanece como una advertencia para todos. ¿Pero qué significa realmente perderse en el contexto bíblico? En Lucas 7 y 10, Jesús nos dice su misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta declaración, encontramos la esperanza de que, aunque haya juicio, también hay siempre una posibilidad de redención. Entonces, estamos, como comunidad de fe, haciendo un esfuerzo consciente para buscar a aquellos que están perdidos en nuestra ciudad actual. La idea de una ciudad hundida nos lanza a considerar que incluso los lugares que parecen olvidados pueden ser restaurados por el poder de Dios, si decidimos ser sus instrumentos. La misión de cada cristiano es ser sal en la tierra y luz en el mundo, al igual que Lot fue un testimonio en Sodoma. Mientras avanzamos por este camino, es esencial reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en medio de una cultura que a menudo se siente ajena a las enseñanzas de Cristo. La historia de la ciudad hundida es más que un relato de juicio, es una motivación para que nos levantemos, predicamos, y seamos un reflejo de la esperanza en un mundo que se está hundiendo en la oscuridad. Por lo tanto, esta narrativa bíblica de ciudades sumergidas no solo nos ofrece una lección sobre la soberanía de Dios, sino también sobre nuestra responsabilidad como creyentes en la tierra. A medida que continuemos en esta exploración, nos detendremos a considerar la naturaleza del juicio de Dios y la oferta de gracia en un mundo que, a todas luces, parece estar al borde del abismo. Acompáñame mientras descubrimos más lecciones profundas de estas ciudades perdidas y cómo podemos aplicar esos principios en nuestras propias vidas y comunidades. En la segunda parte, vamos a explorar el tema de las ciudades sumergidas y su simbolismo en el cristianismo, reflexionaremos sobre la promesa de un nuevo comienzo y cómo las lecciones del pasado pueden guiarnos en el futuro. Así que, mantente atento mientras seguimos este camino de descubrimiento y revelación, donde cada paso hacia adelante será un legado de fe renovada y un recordatorio de que, aunque el juicio es real, la misericordia y la gracia de Dios son incluso más profundas. Continuemos, pues, adentrándonos en el simbolismo que encierra la idea de ciudades sumergidas y cómo estas narrativas pueden iluminar nuestra comprensión sobre el propósito divino y nuestra vida cotidiana. Las ciudades perdidas, especialmente aquellas mencionadas en la Biblia, simbolizan no solo el juicio, sino también una advertencia persuasiva sobre las consecuencias de apartarnos de los caminos de Dios. Cada uno de nosotros, como individuos y como colectividad, tiene el potencial de ser un faro de esperanza y justicia en medio de un mundo que frecuentemente se sumerge en la oscuridad. El tiempo transcurre, pero las lecciones que podemos extraer de estos relatos antiguos siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran hace milenios. Mientras examinamos la alegoría de la ciudad hundida, también debemos considerar la naturaleza de la redención. En la historia de Noé, no solo somos testigos de un juicio contundente, sino también de una oportunidad para iniciar de nuevo. El arca de Noé representa un refugio, un espacio de salvación en medio del caos. Similarmente, nosotros, en nuestra fe, somos llamados a ser un arca moderna, un espacio donde otros puedan encontrar consuelo y esperanza a través de la gracia de Dios. Cada iglesia, cada comunidad cristiana, tiene el potencial de reconstruir lo que el mundo ha destruido, de ofrecer amor en lugar de desapego, y de brindar luz donde la oscuridad ha ganado terreno. Además, las ciudades hundidas nos invitan a introspecciones sobre nuestras propias ciudades y sociedades contemporáneas. En medio de un mundo que parece caer en la desesperación, surge la pregunta, ¿cómo podemos, como creyentes, ser vistos como agentes del cambio? La clave radica en nuestra disposición a abrazar la verdad del Evangelio y llevar esa verdad a cada rincón de nuestra vida. La advertencia de las ciudades como Sodoma no se limita a recordar lo que puede suceder.
También nos ofrece una guía sobre cómo vivir una vida que refleje los principios de compasión y justicia. Entonces, ¿qué nos detiene de actuar? A menudo, es la autocomplacencia y la falta de urgencia ante la realidad del sufrimiento ajeno. En Lucas 10, 31-32, encontramos la parábola de un hombre asaltado y herido, donde aquellos que estaban llamados a ayudar pasaron de largo. Este relato resuena en nuestra vida diaria, donde en ocasiones, elegimos ignorar el dolor que nos rodea. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que Dios nos llama a ser observadores y a actuar. La valentía de Lot al intentar salvar a su familia y el dolor de Noé al predicar en medio de la burla son ejemplos de cómo vivir con propósito en un mundo efectivamente perdido. A medida que miramos a nuestro alrededor, es evidente que hay muchas Sodomas y Gomoras en nuestras comunidades, donde la justicia se distorsiona y la verdad se compromete. Pero en lugar de condenar, se nos invita a construir puentes, a compartir el mensaje de salvación y a ser embajadores del amor de Cristo. Esto puede ser un desafío inmenso, pero cada paso que tomemos puede ser un ladrillo en la construcción de una nueva ciudad, una que brinde refugio, esperanza, compasión y amor. Es crucial, entonces, desarrollar en nosotros una sensibilidad ante las realidades del sufrimiento humano. Al hacerlo, nos convertimos en una voz para los que no la tienen. En Proverbios 31, 8-9 se nos instruye: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desposeídos. Abre tu boca, juzga rectamente y defiende la causa del pobre y del necesitado. Cuán vital es levantarnos y ser agentes de cambio en un mundo donde la indiferencia puede parecer la norma. Ahora, centrémonos en la promesa de un nuevo comienzo. A menudo, el mismo mar que simboliza el caos también es el medio mediante el cual Dios obra la salvación. El mar nunca ha sido un adversario a los ojos de Dios, al contrario, se convierte en la plataforma para mostrar su gloria. Esto es evidente en el Éxodo, cuando Moisés y los israelitas cruzan el Mar Rojo, un acto de liberación que fue precedido por años de sufrimiento. Este relato nos recuerda que aunque los caminos de Dios pueden conectar la salvación y la destrucción, su propósito siempre es redentor. La historia de las ciudades hundidas y del diluvio no solo ocurre en el marco de un juicio divino. También está entrelazada con la esperanza de que, a través de la fe, podemos redescubrir a Dios en medio de cada tormenta. Y si, en lugar de ver estas ciudades como meras advertencias del pasado, comenzamos a verlas como motivaciones para buscar a nuestro alrededor las oportunidades de restauración en nuestras comunidades, así como Dios ofreció a Noé y su familia? El viaje de fe que se desprende de estas historias requiere de nosotros no solo contemplación, sino también acción. No podemos simplemente quedarnos en la orilla, observando cómo otros son llevados por las corrientes de la desesperación y el pecado. Debemos atrevernos a zambullirnos, a sumergirnos en la búsqueda del perdido, a rescatar lo que parece perdido. Esto es lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal: se metió entre los marginados, escuchó a los desposeídos y extendió su mano a los pecadores. En 2 Corintios 5:17, se nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado, y ahora todo es nuevo. Esta transformación personal es un recordatorio de que nos ha sido proporcionada una segunda oportunidad, y nos corresponde a nosotros compartir ese mensaje de redención con un mundo obstinado. Cada encuentro con aquellos que se sienten perdidos o simplemente necesitan un toque de esperanza es una oportunidad para que Dios use nuestra voz, nuestras acciones y nuestro amor. Finalmente, al considerar la historia de estas ciudades hundidas, reflexionemos sobre cómo estamos interactuando con el legado histórico de nuestra fe. ¿Estamos permitiendo que estas enseñanzas resuenen en nuestras decisiones diarias? ¿Estamos, quizás, construyendo el tipo de comunidad que Dios desea, un lugar donde la justicia y la misericordia se vicenten representativas de su carácter? La historia nos enseña que la justicia y la compasión pueden coexistir, y en nuestra búsqueda de ser imitadores de Cristo, estamos llamados a encarnar ambas. Con esto en mente, cerremos esta reflexión con una exhortación: que cada uno de nosotros tome el tiempo para orar y preguntar a Dios cómo podemos ser parte de la solución en medio del sufrimiento y la desesperanza que nos rodea. A veces, ese llamado se manifiesta en formas pequeñas y cotidianas, otras veces en desafíos más grandes y audaces. Pero siempre, comienza con una disposición a escuchar y seguir, a ser guiados por la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Al reconocer el profundo significado de la historia de las ciudades hundidas, recordemos que son más que advertencias, son lecciones de esperanza y redención. El ciclo de la historia de la humanidad no tiene por qué terminar en juicio, puede y debe llevar a nuevos comienzos en cada una de nuestras vidas. Se nos ha mandado ser testigos de estas verdades, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas y de nuestras comunidades a través de la fe activa y la compasión hacia aquellos que nos rodean. Así que, al concluir este relato, te invito a que reflexiones sobre tu propio llamado. Levántate y sé parte de la restauración de las ciudades que aún puedan ser rescatadas en nombre de la verdad, la justicia y la gracia de Dios. La historia aún se está escribiendo, y tú tienes un papel vital en ella. Mantén tu mirada en Cristo, porque aquel que sumerge las ciudades también ofrece un nuevo comienzo, un nuevo fervor, y sobre todo, una oportunidad de ser parte de su gran obra redentora.